a poner precisamente, yo siempre se los pregunto, inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿sale? Y vamos a dar algunos puntos importantes en base a lo que hemos leído de lo que podemos considerar que son datos relevantes a la exploración física y lo que vamos a procurar encontrar desde el punto de vista radiológico. ¿Sale? ¿Sí se ve bien? Sí, Pi. Muy bien. Entonces vamos a hablar del primer síndrome pleuropulmonar de importancia, que es el síndrome de condensación. ¿Sale? Acuérdense, desde el punto de vista clínico, el síndrome de condensación pulmonar y a nivel de manifestaciones radiológicas es de consolidación, ¿sale? No se confundan. Entonces, yo les pregunto, el síndrome de condensación, ya saben que es clínico, consolidación es radiológico, ¿sale? Entonces, el síndrome de condensación pulmonar es prácticamente aquel observado en todo aquel paciente que usualmente tiene tos, puede ser seca o con expectoración, disnea, acuérdense, es muy importante considerar que disnea usualmente puede ser rápida, como por ejemplo en una neumonía, o lenta, como en un tumor pulmonar. Y finalmente, un punto importante para la evaluación de la condensación es que los datos clínicos nos confieren, junto con la radiografía de tórax, pues una certeza diagnóstica aproximadamente de un 80%. Acuérdense, clínico nos puede dar una certeza diagnóstica si hacemos una buena exploración física, puede ser, depende de cada uno de nosotros, del 30 al 50%, ¿sale? De sensibilidad y especificidad, ¿sale? Y más la radiografía, podemos llegar a tener hasta un 80% en total de sensibilidad y especificidad. Entonces, si somos buenos clínicos, la radiografía ya nada más va a demostrar lo que estamos sospechando, ¿sale? El síndrome de condensación pulmonar, dentro de lo más característico, pues tenemos a la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que hablar de los tumores pulmonares, tenemos que hablar de las neumonías atípicas, el infarto pulmonar, como diagnósticos diferenciales, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a observar a la inspección? Usualmente el hemitórax afectado va a tener disminución de la amplexión y de la amplexación, ¿sale? Entonces, del lado afectado siempre va a estar afectado el movimiento. Acuérdense, lo que es el movimiento anteroposterior y la ampliación del tórax en su eje longitudinal. A la palpación, usualmente la transmisión de la voz va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el sólido transmite mejor el sonido que el gaseoso o que el líquido. Entonces, acuérdense, aumento de la transmisión de los sonidos que haga el paciente. Ajá. A la percusión vamos a encontrar que hay matidez. A la percusión. Ajá. Y a la auscultación, usualmente vamos a encontrar particularmente estertores. Los estertores crepitantes. ¿Sale? Los estertores crepitantes, acuérdense muy bien, son aquellos sonidos como si estuviéramos tallando el cabello. Y siempre son al final de la inspiración. ¿Sale? Entonces, estos datos, en promedio, si están bien hechos, nos pueden dar una gran sensibilidad y especificidad para estas enfermedades. ¿Sale? Ahora, desde el punto de vista radiológico, tenemos que considerar que todo lo que son consolidaciones, aquí sí, consolidaciones, vamos a observar que hay una ocupación importante de espacio. En la radiografía de tórax, póstero anterior, lo que nosotros usualmente llegamos a encontrar cuando se trata, por ejemplo, de una neumonía,
Casi siempre en las zonas basales vamos a llegar a observar una ocupación. Vamos a observar una ocupación completa del hemitórax afectado, ¿sale? El hemitórax afectado invariablemente se va a ver blanco y casi siempre las neumonías empiezan en las zonas declives, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo, en las zonas declives. Esto se tiene que describir radiológicamente como un área de consolidación, casi siempre, no siempre, es de una zona triangular, ¿ok? Ese es un punto importante. Casi siempre las consolidaciones ocupan forma triangular y basal. Es más común por la anatomía del bronquio derecho que las secreciones en un paciente debilitado o en un paciente inmunosuprimido, las secreciones se vayan a la región posterior del pulmón, exactamente a la base pulmonar del lado derecho. Entonces, es más común que encontremos la neumonía en este sitio. Sin embargo, podemos encontrar neumonías en otros sitios o otro tipo de padecimientos. Por ejemplo, el infarto pulmonar casi siempre es muy periférico, tiende a ser muy periférico y usualmente se acompaña de dolor pleurítico. Entonces, eso ya lo veremos en su momento. Recordemos ahorita principalmente que los sitios más comúnmente afectados van a ser en forma triangular y casi siempre van a estar ocupadas las bases posteriores e inferiores en el caso de una consolidación. En el caso muy particular de la consolidación, también podemos llegar a observar lo que son zonas, nosotros le llamamos broncograma aéreo. El broncograma aéreo es ver tubos negros sobre las zonas blancas del pulmón, ya sea de un lado o del otro. Eso significa precisamente que los bronquios no están ocupados, solamente el parénquima pulmonar, y nos puede aumentar la capacidad de hacer un diagnóstico clínico y radiológico hasta un 80% de los pacientes. De ahí la importancia de que nosotros tengamos una buena evaluación clínica y sobre todo cuando observamos una radiografía sepamos qué buscar. Dentro de los aspectos de la consolidación, también a veces podemos llevar a cabo la evaluación de otros datos. Particularmente, les voy a dar unos tips aquí a considerar. Se divide en 3 zonas, ¿ok? Entonces, tenemos lo que es la zona apical, tenemos aquí lo que es la zona iliar, esta sería la zona parailiar, esta es la región basal externa, y esta es la región basal interna, ¿sale? La región basal interna y la región basal interna que del lado izquierdo, se considera que este es el lóbulo medio. El lóbulo medio en el lado derecho y la língula del lado izquierdo. Si hay zonas de consolidación que solamente abarquen esta parte del pulmón, aguas. Hay que considerar que el paciente tiene algo que se llama síndrome del lóbulo medio. ¿Alguno de ustedes leyó qué es el síndrome del lóbulo medio? ¿Alguno? ¿Alguno lo revisó? Es una inflamación, ¿no? O obstrucción repetida del segmento de ese lóbulo. Exactamente. Es la obstrucción de los bronquios que van hacia la língula o del lado izquierdo o hacia el lóbulo medio del lado derecho. Exactamente. El punto es este, doctores. Los bronquios que van hacia la língula y el lóbulo medio del lado derecho usualmente son bronquios que están totalmente verticales.
Estando acostados, nunca se acumularían secreciones allí. Por lo tanto, las neumonías del lóbulo medio son raras. Pero si las llegamos a encontrar, tenemos que pensar que hay una obstrucción, como efectivamente lo dijo su compañera. Causas de obstrucción más comunes: un tumor. Podemos llegar a encontrar también bronquiectasias. Acuérdense, son enfermedades crónicas de los bronquios que hacen que haya dilatación de estos. Y otro punto muy importante, también los tejidos fibrosos. Por ejemplo, un paciente que tuvo tuberculosis pulmonar o un paciente que tiene fibrosis pulmonar puede hacer neumonías de los lóbulos medios. Y acuérdense, lóbulo medio es obstrucción anormal de un bronquio que normalmente no se llega a ocluir, porque cuando estamos acostados, los bronquios se hacen verticales. Entonces, normalmente nunca se enferman de neumonía de sus lóbulos, a menos de que haya algo que lo obstruya. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doc. Muy bien, vamos al siguiente, síndrome pleuropulmonar. ¿Sale? Voy a borrar, solamente voy a dejar lo más indispensable para que vayamos viendo. ¿Sale? Vamos a ir al siguiente síndrome pleuropulmonar. ¿Ok? El síndrome pleuropulmonar que vamos a hablar ahora es el síndrome de rarefacción. ¿Ok? El síndrome de rarefacción pulmonar, usualmente lo más común que lo llegamos a ver puede ser en el asma, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El síndrome de rarefacción consta de también disminución de la ampliación y la amplexación del lado afectado. A la percusión va a estar claro pulmonar. Eso significa que hay mucho aire atrapado. A la percusión vamos a llegar usualmente a escucharlo ligeramente timpánico. ¿Sale? Y a la auscultación vamos a notar que todos los sonidos respiratorios van a estar muy disminuidos. A la exploración física, los datos son muy francos. Muchas veces se acompaña de tórax en tonel. Es el clásico paciente que usualmente ha fumado por muchos años. Sin embargo, en una crisis aguda de asma, el paciente puede tener atrapamiento de aire en su tórax y aumentar el diámetro anteroposterior. Pero en el caso muy particular del asma, usualmente se quita y al poco tiempo, pues prácticamente va a desaparecer. No así en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente todo el tiempo va a tener el tórax amplio y va a tener disminución de la ampliación, amplexación, sonido claro pulmonar, timpánico a la percusión y disminución de los sonidos respiratorios de manera generalizada. Aquí un punto a considerar. Vamos a encontrar usualmente que los hemitórax van a estar aplanados. ¿Por qué? Porque aumenta precisamente el desplazamiento del hemidiafragma. Entonces, casi siempre los hemitórax van a estar aplanados. Vamos a ver que las costillas, también usualmente los espacios intercostales, van a estar horizontales. Ese es un punto a considerar en las radiografías. ¿Ok? Y el corazón se va a ver, de hecho, mucho más pequeño de lo usual. También le pueden llamar corazón en gota. Significa que el corazón está muy pequeño, sobre todo en las fases iniciales. ¿Sale? Estos datos clínicos, doctores, nos deben de hacer sospechar que un paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica de primera instancia. Y bueno, si es así, el paciente, con algunos otros estudios complementarios, como es la espirometría, podemos tener el diagnóstico de certeza sin necesidad de utilizar algún otro estudio más complicado. Entonces, este sería el síndrome de rarefacción pulmonar. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, doctores? ¿Pregunta? No. ¿No? No, todo ¿Sí? bien. Perfecto. Muy bien. Vamos al siguiente síndrome.
Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el síndrome de atelectasia. El síndrome de atelectasia, doctores, casi siempre es un problema obstructivo, ya sea primario o secundario. Primario, por ejemplo, estaríamos hablando de pacientes que tienen aspiración de un cuerpo extraño. Un niño, cuando se traga un juguete, usualmente puede llegar a tener, por la distribución anatómica que habíamos platicado hace rato, atelectasias de los lóbulos del lado derecho principalmente. O secundario, por ejemplo, lo más común, secreciones abundantes, ya sea en un paciente que tiene neumonía, un paciente que tiene POC, un paciente que tiene asma, puede desarrollar precisamente un síndrome de atelectasia. A la inspección, casi siempre, si el paciente está acostado, por ejemplo, el síndrome de atelectasia, pues obviamente va a estar disminuido de manera importante la ampliación y la flexación del lado afectado. A la percusión, casi siempre puede haber un sonido, a la transmisión vocal va a estar disminuida también. A la percusión puede estar mate. Y a la auscultación, prácticamente no debe de haber sonidos del lado afectado. Acuérdense, hay una obstrucción en alguno de los bronquios que hace precisamente que no se pueda mover el aire dentro del tejido pulmonar. ¿Qué vamos a observar nosotros desde el punto de vista radiológico? Vamos a observar que el ilio y lo que contiene, corazón, grandes vasos, bronquios, se va a desviar hacia el lado afectado. Si estamos hablando de una atelectasia del lado derecho, vamos a observar particularmente que la columna de aire va a estar desplazada. El corazón va a estar desplazado hacia el lado afectado. Y vamos a encontrar también ocupación alveolar. Entonces, dentro de la inspección, podemos encontrar, si tocamos la tráquea del paciente, que la tráquea va a estar desviada. Es un punto importante a considerar. A la palpación, la transmisión vocal va a estar disminuida, a la percusión va a estar mate, y a la auscultación los sonidos van a estar disminuidos. ¿Sale? Acuérdense, todo lo que es bronquios, corazón y grandes vasos se va a desviar hacia el lado afectado. ¿Sale? Incluso el hemidiafragma se va a elevar de manera muy importante hacia el lado afectado. Entonces vamos a observar pues obviamente una disminución importante del volumen pulmonar. Así es como nosotros veríamos que una placa está ocluida, ¿ok? Entonces tómenlo en consideración, doctores, porque este es el síndrome de atelectasia. Acuérdense, primario, cuerpos extraños, o secundario, secreciones que puede haber ante alguna otra enfermedad previa que hace que se ocluya el bronquio y por lo tanto se desvíe. Se puede desviar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, cualquiera de los dos, y hay que pensarlo siempre en todo aquel paciente que si estaba hospitalizado por alguna otra enfermedad, paradójicamente y de manera súbita empieza a presentar desaturación y mal movimiento del hemitórax afectado, casi siempre cuando hay antecedentes de mal manejo de secreciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. ¿Eh? Ápice, región apical derecha, izquierda, iliar, parailiar, basal interna y basal externa. Son las regiones radiológicas. ¿Sale? Vamos a irnos con el siguiente síndrome, que sería el síndrome de cavitación.
El síndrome de cavitación particularmente lo vamos a ver en tuberculosis, en abscesos pulmonares de cualquier origen. Y en este, pues vamos a encontrar que es un síndrome también secundario, ¿sale? No es usualmente primario, debe de haber un foco de neumonía, ya sea por tuberculosis o alguna otra bacteria de estas necrotizantes, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, que hacen que se produzca un hueco en el tejido pulmonar y por lo tanto, ante este hueco, pues el paciente puede tener síntomas crónicos, sobre todo tos crónica, falta de aire de manera crónica, y producción de expectoración de manera constante, ¿sale? A la inspección, pues usualmente, dependiendo el grado de daño de una cavidad, va a estar disminuida la ampliación y la ampliación. A la percusión, perdón, a la transmisión de los sonidos, usualmente no va a haber transmisión de los sonidos. ¿Por qué? Pues porque es un hueco. A la percusión puede haber prácticamente timpanismo importante y tampoco va a haber sonidos a la auscultación. En este podemos encontrar precisamente una imagen redonda, característica, algunos dicen que tiene forma de nido, y tiene un nivel hidroaéreo. Eso significa que va a estar negro arriba y líquido abajo, ¿sale? Acuérdense, aquí lo que vamos a observar casi siempre son imágenes redondeadas de bordes no bien definidos cuando es algo agudo o muy bien definidos cuando ya es algo crónico. Y casi siempre se acompaña de tos con expectoración importante y al observar la radiografía pues vamos a determinar que hay un área prácticamente redonda con un nivel de aire y líquido aquí, ¿sale? Acuérdense, tuberculosis, abscesos y casi siempre secundario a una neumonía necrotizante, ¿sale? Ese sería el síndrome de cavitación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿cómo dijo que iba a estar la transmisión vocal, perdón? La transmisión vocal usualmente va a estar ausente porque es un hueco. Algunas veces a la auscultación se puede llegar a escuchar algo que se llama soplo anfórico, dependiendo del tamaño. Es como si sopláramos a través de una botella, pero a la transmisión vocal usualmente no se va a percibir nada. Pero a la auscultación podemos llegar a soplar como si, a llegar a percibir el sonido como si estuviéramos soplando dentro de una botella. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Vamos a hablar del siguiente síndrome, que es el síndrome de derrame pleural. El síndrome de derrame pleural, yo creo que después de el de condensación, por mucho es el más frecuente que llegamos a ver a nivel hospitalario. Acuérdense, es la acumulación de líquido dentro del espacio, el pequeño espacio que abarca la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Sale? Causas hay muchas, ya las manejaremos en su momento, pero pues el derrame pleural casi siempre nos habla de insuficiencia cardíaca congestiva, nos habla de insuficiencia renal crónica, nos habla de cirrosis. Puede hablarnos precisamente también de un tumor, algunos tumores pueden hacer derrame pleural, etcétera. ¿Sale? Característicamente el derrame pleural se caracteriza porque puede haber platipnea, es decir, disnea cuando el paciente se acuesta del lado afectado. Muchos pacientes no se dan cuenta, simplemente dicen que no pueden respirar cuando están acostados de un lado o cuando están acostados hacia un lado. Es un punto importante para considerar en el interrogatorio porque puede ser que estemos ante un derrame pleural. A la inspección,
la inflexión y la ampliación va a estar disminuida. A la transmisión vocal, vamos a encontrar que no va a haber casi nada de transmisión vocal. A la percusión va a haber matidez. Y a la auscultación puede ser que notemos sonidos respiratorios casi ausentes, ¿sale? Casi, no totalmente. Aquí, particularmente, lo que vamos a observar precisamente es una zona importante de radio opacidad. Lo más común es que pase esto. Los derrames pleurales, ¿recuerdan, doctores? Es líquido que está atrapado y que siempre se va a ir a la zona de clive. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vemos una placa? Vamos a notar que el ángulo cardiofrénico y el costo diafragmático van a estar usualmente disminuidos, ¿sale? O prácticamente van a estar ausentes, ¿sale? El líquido, si lleva mucho tiempo ahí, puede desplazar hacia el lado afectado la tráquea. Entonces, la tráquea usualmente va a estar desviada hacia el lado contrario del derrame pleural. Un punto importante aquí, existe esta curvita. Esta curva nos dice que esto es líquido. Ajá. Se llama curva de Moussier. Es el epónimo francés y significa precisamente que hay líquido atrapado y que se curva dentro del tórax. Ajá. Ángulos cardiofrénico o costofrénico van a estar velados y va a haber una zona importante homogénea, ¿ok? Va a haber una radioopacidad homogénea. A diferencia del síndrome de consolidación, en la cual también hay una opacidad, esa es heterogénea, por lo que habíamos comentado. Usualmente vamos a ver los bronquios negritos dentro de un área blanca. Aquí no. Aquí vamos a ver precisamente que todo es homogéneo. ¿Sale? Acuérdense, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis, algunos tumores malignos dan derrame pleural. Y el mediastino, casi siempre, dependiendo de la cantidad de líquido, se desvía al lado contrario. ¿Se acuerdan? La telectasia jalaba al lado afectado. Aquí en el derrame pleural, el ilio usualmente está empujado hacia el lado contrario. ¿Sale? Aquí puede haber agua, aquí puede haber sangre, aquí ya puede haber quilo. Ajá. Dependiendo. Lo único que nos está diciendo es que hay líquido y no sabemos el origen. Por lo tanto, los derrames pleurales usualmente requieren un estudio extra, como es la toracocentesis. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en su momento. El derrame pleural, si no tenemos un origen claro, puede ser un derrame pleural de origen pulmonar o extrapulmonar. ¿Sale? Pulmonar, como habíamos comentado, pues casi siempre tumores, insuficiencia cardíaca. Ajá. Extrapulmonar, pues podríamos hablar de lo que es la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, la pancreatitis, el síndrome nefrótico, ajá, pero nos puede dar muchas manifestaciones. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí, doctor. Ok. Neumotórax. El síndrome de neumotórax, acuérdense, es cuando el parénquima pulmonar se revienta por alguna situación y se caracteriza por entrada de aire al espacio pleural. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar, igual que en los otros síndromes previos, a la inspección, vamos a notar que la flexión y la amplexación van a estar disminuidas del lado afectado. A la palpación, usualmente la transmisión de la voz usualmente va a estar disminuida, pero lo más común es que esté
ausente. A la percusión vamos a ver que está timpánico y la auscultación también va a estar ausente. ¿Sale? Aquí vamos a encontrar en la placa de tórax usualmente un doble halo. Vamos a encontrar que todo esto va a estar negro. Vamos a ver que los vasos sanguíneos del ilio van a tener un límite, pero casi siempre se va a ver un doble contorno. ¿Sale? Si estamos hablando de que es un neumotórax simple, todo esto está lleno de aire y se ve negro. Mientras que el pulmón que se va haciendo chiquito se va a volver blanco. ¿Sale? Entonces, es un punto muy importante que consideremos. Los neumotórax pueden ser primarios, secundarios. Primarios, por ejemplo, la persona que nace con bulas, puede llegar a tener ante un movimiento súbito o cargar de manera súbita algo muy pesado, ruptura espontánea de una bula. Eso se considera que sería un neumotórax primario. O, por ejemplo, en el caso de una enfermedad crónica pulmonar, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya haya formado quistes o bulas pulmonares, estas también se pueden reventar ante una enfermedad aguda. Por ejemplo, pues una neumonía puede hacer que el tejido pulmonar ya previamente afectado se rompa, provocando un neumotórax. ¿Sale? Y bueno, no nos olvidemos del iatrogénico. Muy común cuando hacemos una punción para colocar un catéter subclavio, pues usualmente nos vamos a tener que llevar el pulmón afectado, ¿sale? Entonces hay que tomarlo en consideración. El neumotórax usualmente no requiere mayor cuidado más que colocar un drenaje, ¿ok? Acuérdense, una sonda de pleurostomía es el tratamiento y tiene que hacerse en todos los pacientes que tienen un neumotórax simple, ¿sale? El neumotórax, atención, ocurre cuando hay un sitio de punción que permite que siga entrando aire. Entonces, en el caso del neumotórax, atención, vamos a observar desplazamiento del ilio al lado afectado, ¿ok? Vamos a observar precisamente que hay ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Del lado contrario, y el paciente va a tener actividad eléctrica sin pulso. Eso sí es una urgencia, es una emergencia que pone en peligro la vida del paciente, y ahí se tiene que hacer en el segundo espacio intercostal, lidia media clavicular, una punción para volver de un neumotórax, atención, a un neumotórax simple y salvarle la vida al paciente. ¿Sale? Entonces es muy importante que recordemos eso, doctores, por favor. Necesito que se sepan todos los síndromes pleuropulmonares, clínicos, radiológicos y los manejos, ahorita sin entrar en demasiados detalles, hacia el tratamiento de elección. ¿Vale? ¿Alguna duda, doctores? ¿Pregunta hasta ahorita? No, doctor, creo que todo bien. Okay. ¿Leyeron el manual de radiografías que les mandé, verdad? Ahí venía precisamente también resumido cómo se ven los cambios radiológicos tan característicos. Entonces, tómenlo en consideración, ¿sale? Ok. De estos síndromes pleuropulmonares, pues usualmente pueden llegar a verse en un solo paciente varios síndromes pleuropulmonares. No es exclusivo de uno en particular, ¿sale? Entonces, tomémoslo en consideración. Podemos llegar a encontrar trastornos mixtos, puede haber derrame pleural, con un síndrome de consolidación, puede haber un neumotórax con consolidación, o sea, puede haber combinaciones. Ahorita estamos empezando a verlos de la manera más simple posible, pero puede haber combinaciones, ¿sale?
Dentro de la evaluación general del paciente que tiene tos, disnea, pues también tenemos que considerar que existen algunos otros estudios complementarios. Por ejemplo, la espirometría. La espirometría nos puede ayudar muchísimo a tratar de evaluar a un paciente que tiene tos y dificultad respiratoria de manera crónica, ¿ok? Que tiene disnea, que tiene tos, y nos puede ayudar incluso a hacer diagnósticos de manera mucho más acertada. La espirometría se puede hacer a partir de los 6 años en adelante, porque el niño usualmente ya puede cooperar con el estudio. Sin embargo, a veces no se puede llevar a hacer a cabo. Acuérdense, debe de hacerse en todo paciente que tenga tos crónica, disnea, idealmente ante cualquier tipo de cirugía de tórax tiene que hacerse. Y llega a solicitarse mucho en los deportistas para determinar si no hay alguna otra enfermedad. ¿Vale? La espirometría hoy por hoy es la mejor herramienta para evaluar función pulmonar expiratoria. ¿Sale? Por eso se llama espirometría. Acuérdense, es un estudio expiratorio. ¿Sale? El estudio expiratorio nos va a dar algunos aspectos fundamentales. ¿Sale? Nos va a dar 2 curvas. ¿Ok? Nos va a dar el curvo de flujo-volumen. Solamente vamos a ver de estas características. Y volumen-tiempo. Flujo, volumen, y volumen-tiempo. ¿Sale? Estas curvas nos van a ayudar a determinar 3 procesos característicos. ¿Sale? Nos puede determinar si el paciente tiene un problema de obstrucción. Por ejemplo, bronquiectasias. Por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O restricción intrapulmonar. Por ejemplo, fibrosis pulmonar, derrame pleural, consolidación, o mixto, o extrapulmonar en el caso del restrictivo, por ejemplo, obesidad, gifosis, cifoescoliosis, alguna otra enfermedad del tórax que no permita que los pulmones se llenen de manera satisfactoria, ¿sale? Y el mixto, el patrón mixto respiratorio que podemos llegar a observar cuando se combinan los padecimientos tanto de una como la otra, ¿sale? En el caso particular de la espirometría nos van a servir varios valores. Uno es el volumen expiratorio forzado a 1 segundo, que sería ¿sale? Tenemos también lo que es a 1 segundo, ¿sale? También vamos a tener lo que es la capacidad vital forzada, que sería esta. Es la curva de aquí abajo, ¿sale? Y lo que es la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, ¿sale? Esa relación es nada más una simple división entre este valor y este valor, ¿sale? Y en este caso muy particular, pues vamos a verlo sobre el tiempo, ¿sale? Volumen sobre tiempo. ¿De dónde salen estos factores? Dependen mucho de la norma oficial mexicana de la espirometría. Todos los valores deben de hacerse de acuerdo a edad, sexo, historia de tabaquismo y el índice de masa corporal por grupo de edad.
Cuando nosotros hacemos una espirometría, tenemos que darnos cuenta de que esté adecuadamente los valores del aparato hacia los valores de nosotros como mexicanos. Cada país sus valores normales de espirometría. Entonces, es fundamental que cuando ustedes revisen la espirometría que le soliciten a algún paciente, esté de acuerdo a la norma oficial mexicana. Si no, no nos sirve, porque los valores de los gringos, de los valores de los bolivianos, de los valores de otras personas, usualmente son diferentes. Esto es lo que ya está estandarizado, doctores. Entonces, ante una espirometría, volumen expiratorio forzado a un segundo, capacidad vital forzada, y la relación, que es la división entre ambas. Todo esto nos tiene que dar un porcentaje entre 80 a 100. Ajá, cada uno de ellos. Hay otros valores muy importantes como el flujo pico y los flujos expiratorios. Ajá. 25 a 75. ¿Sale? Esos nos dicen qué tanto grado de obstrucción puede llegar a haber. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un paciente que tiene un patrón obstructivo. El patrón obstructivo es precisamente que el BEF1 esté menos del 80%. ¿Ok? Particularmente, vamos a observarlo en asma y en EPOC. ¿Ok? Se recomienda hacer una espirometría con reto. Es decir, al paciente se le aplican 2 disparos de salbutamol y a los 15 minutos después de la prueba inicial se hace una segunda prueba. Si esto mejora arriba del 15%, se considera que la obstrucción remite con el salbutamol. Estamos ante asma. Si después de 15 minutos de haber aplicado el salbutamol, el BEF1 continúa bajo o no mejora más allá del 12%, se considera de asma. ¿Sale? Cuando es un patrón obstructivo, en el caso de que el volumen expiratorio forzado de un segundo esté bajo y permanezca bajo a pesar del reto de salbutamol. Restrictivo. En el caso del restrictivo, vamos a ver que la capacidad vital forzada va a estar menor del 80%. Entonces, ¿qué va a pasar? Usualmente, siempre que nosotros pedimos una espirometría, siempre nos reportan los 2 valores. El esperado para la edad del paciente junto con el que obtuvo. ¿Sale? Usualmente aquí todo es normal, pero esta curva es más chiquita. Entonces, eso hace que la curva se modifique. Si se fijan, el volumen expiratorio forzado se va a quedar casi igual, pero esta curva, lo que es la capacidad vital forzada, se va a reducir. Eso nos habla de restricción pulmonar. Acuérdense, restricción pulmonar puede ser pulmonar pura, pacientes operados de pulmón, que les hayan quitado alguna fracción pulmonar, pacientes que quedaron con fibrosis pulmonar o que tienen fibrosis pulmonar de etiología indeterminada, y extrapulmonar cuando la caja del tórax está afectado, particularmente si fue escoliosis, obesidad importante, alguna deformidad del tórax, por ejemplo, pectum excavatum, que puede hacer que el tórax esté mal hecho de manera asimétrica y por lo tanto no alcancen a tener volúmenes pulmonares, nos va a dar enfermedad restrictiva. Y el mixto, pues bueno, en el mixto en particular, pues vamos a observar que ambos van a estar bajos. Entonces, esto es muy importante a considerar, ¿sale? Porque si en ambos están bajos los dos, pues debemos de considerar que es un paciente que tiene más de 2 situaciones pulmonares o extrapulmonares que hacen que se modifique esto.
¿Sale? ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Sí, en este restrictivo la capacidad vital forzada tiene que ser menor de 80 y ¿qué más dijo? Ajá. Capacidad vital forzada, la cual siempre se va a modificar, pero el volumen expiratorio forzado casi siempre es normal, doctor. ¿Sale? Y acuérdense, todo se hace en base a los valores de acuerdo a la norma oficial mexicana. ¿Sale? Lo primero que ustedes deben de ver cuando les entreguen una espirometría es volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada, la división entre ambas y lo que es el flujo pico y el flujo expiratorio forzado 25 a 75%. ¿Sale? Todo eso nos va hablando precisamente de qué tan obstruidas o qué tan afectadas están desde los bronquios principales, que serían estos, hasta lo que es ya propiamente los bronquios y bronquiolos respiratorios. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, doctores? Ok. Ok, ¿sí? ¿Todo bien? Sí. Acuérdense, siempre que pidan una espirometría, esta es una espirometría de patrón simple, ¿ok? Siempre se pide, idealmente con un reto, de salbutamol. 2 disparos de salbutamol dados adecuadamente, se esperan 15 minutos y se repite la prueba. Nos ayuda a determinar si la obstrucción es fija, es EPOC, si no es fija, es asma. Y en el caso de la restricción, nos puede proveer datos de si los broncodilatadores nos ayudan. Usualmente y tristemente no nos ayudan mucho en la enfermedad restrictiva. Entonces, de ahí la utilidad precisamente de hacer el reto. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, ya hablamos un poco de lo que son los síndromes pleuropulmonares, la radiografía de tórax en síndromes pleuropulmonares y la espirometría. ¿Sale? Es muy importante que consideremos precisamente que esos estudios son de gran valor. Vamos a hablar ahorita, para terminar un poco, lo que es la evaluación con la broncoscopía. La broncoscopía es el estudio en el cual se coloca un endoscopio a través del bronquio y el objetivo principal es determinar tumores o lesiones que estén cercanos para tomar una biopsia. Sin embargo, no, tanto es diagnóstica como es terapéutica. Acuérdense, entonces, tanto es diagnóstica, pero también puede ser terapéutica. Todos los tumores que son centrales, que van prácticamente a lo largo de la tráquea y los bronquios de primera orden, o sea, lo que es la carina y los bronquios primarios y los subsecundarios, serían prácticamente los bronquios en los cuales nosotros podemos utilizar una broncoscopía. ¿Sale? Cuando son tumores de este tipo, que son tumores centrales que están en esta zona, nosotros podemos a través de una broncoscopía realizar la toma de muestras o incluso en el caso de una telectasia podemos evaluar qué bronquios se taparon y destaparlos a través de algo que es el lavado bronquialveolar. La broncoscopía también nos puede ayudar ante la situación de una cavitación. Cuando un paciente tiene como secuela de alguna enfermedad previa una cavitación, lo ideal es precisamente taparla. A través de broncoscopía podemos colocar una malla para tapar
y no permitir que las bacterias, sobre todo las bacterias, como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus u hongos como Aspergilo, se metan hacia la cavidad. Entonces, nos ayudan a evaluar que una cavidad pulmonar sea ocluida para que no se esté infectando de manera constante, ¿sale? Entonces, en ese punto sería terapéutica. O si hay un tapón de moco, por ejemplo, que causa una telectasia, podemos hacer un lavado bronquioalveolar para sacar el moco o la sangre o lo que haya por ahí y permitir que el paciente regrese a tener una buena oxigenación y que la radiografía se limpie, ¿sale? Una situación muy importante a veces a considerar es que en el paciente que está intubado, por ejemplo, que tiene una neumonía adquirida en el hospital, una neumonía asociada a ventilador, nos puede ayudar mucho a tomar una muestra y a tomar un cultivo. Entonces, también por eso es muy importante saber qué indicaciones tiene un paciente con broncoscopía. Usualmente el paciente necesita la broncoscopía, tiene que ser un paciente que coopere, y que no tenga enfermedad pulmonar grave, ¿ok? Entonces, eso implica que si yo le intento hacer a un paciente que tiene un volumen expiratorio menor de 1 litro, ya sería un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un paciente que tiene fibrosis pulmonar y tiene un volumen expiratorio menor de 1 litro, ya estaría contraindicado, porque al momento de meter el broncoscopio, ese pulmón que ya está afectado puede conllevar a que el paciente haga una hipoxia y un paro respiratorio. Entonces, no en todos los casos se puede llevar a cabo una broncoscopía de manera satisfactoria. Y a veces no podemos llegar a los bronquios de primer término. Si nosotros vemos, de segundo término, perdón, de segunda orden. Si nosotros vemos la obstrucción y podemos sacar la obstrucción, ya sea romper un coágulo, tomar una muestra de un tumor pulmonar, etcétera, lo ideal es precisamente que lo hagamos siempre con el cuidado de no causar una hemorragia importante o de causar más daño al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces el problema de los tumores pulmonares, particularmente vamos a hablar de dos, que sería el tumor broncogénico y el de células pequeñas. Estos dos tumores son usualmente muy céntricos, es decir, están a lo largo de los bronquios principales o de los bronquios de segunda orden. En este caso, sí es muy importante hacerles la broncoscopía, porque si yo detecto que es un cáncer de células pequeñas, acuérdense, es el que es más sensible a quimioterapia curativa. Y en el caso del carcinoma broncogénico, con un buen estudio de biología molecular, nosotros podemos llegar a determinar si va a ser sensible a un tratamiento biológico y que el paciente se pueda curar en poco tiempo, ¿sale? De ahí la importancia de que sepamos que todo paciente que tiene tumoraciones céntricas, acuérdense, bronquios tráquea, bronquios principales y bronquios de segundo orden, esos pacientes son candidatos a una broncoscopía diagnóstica. Si hay tumores externos, usualmente ahí ya requeriríamos, por ejemplo, una toracoscopía. Toracoscopía. O una biopsia a cielo abierto. Por ejemplo, estamos hablando de los tumores de células grandes o los adenocarcinomas. Esos casi siempre son periféricos y no son candidatos, usualmente por lo lejos que están, a hacerse una broncoscopía. Entonces, de ahí la gran importancia que nosotros debemos considerar. Es diagnóstica para tumores, es diagnóstica para telectasias que no nos queda claro lo que lo causó, un coágulo, pura secreción, y puede ser terapéutica, por ejemplo, en el caso de una telectasia por cuerpo extraño, una telectasia por aumento de las secreciones. Y acuérdense,
no todos los pacientes son candidatos. Los que ya tienen un daño pulmonar importante, con un BEF1 menor de 1 litro, sea cual sea la función pulmonar previa, se considera que el paciente no es candidato, dado que podría fallecer durante el procedimiento. Y que nos puede servir para muchas cosas, ¿sale? Sobre todo para colocar mallas de protección en aquellos pacientes que tienen cavitaciones pulmonares de cualquier índole para evitar que se sigan infectando. Y para todas aquellas situaciones en las que necesitamos tomar un cultivo y un análisis microscópico de la secreción o del bronquio en general. ¿Sale? Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo eso está en el manual que les mandé. Muy bien, gracias. Okay. Muy bien, doctores. Entonces, pues este es un repaso de los temas que habíamos comentado. La próxima semana vamos a hablar de lo que es el COVID. Vamos a hablar precisamente de la importancia del COVID a nivel leve, cómo se diagnostica, cómo se empieza a manejar, cuáles son las indicaciones para enviar a un paciente a hospitalización. ¿Sale? Quiero que por favor lean. Los felicito, ya muchos ya me mandaron, creo que ya casi todos terminaron de mandarme las constancias que necesitábamos. ¿Qué les pareció el manejo del EPP? Está bien bonito el curso. Hay que aprovecharlo y espero que no nada más lo hayan pasado por hacer la tarea, porque acuérdense que esto ya lo van a vivir ustedes en los próximos semestres. Ya sea que les toque o no les toque pasar, ya todas las unidades hospitalarias en su momento van a ser híbridas, entonces ustedes, si les llega a tocar por alguna situación entrar